Bendiciones, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos en nuestro programa de Bellas por Siempre. Soy la pastora Doris de Aguilar y siempre es un tremendo gozo poder compartir con cada uno de ustedes este espacio para fortalecer nuestras vidas en Cristo Jesús. Hemos estado hablando sobre una mujer en la Biblia llamada Rispa, cuyo nombre significa carbón encendido. Quizás a los ojos de muchas personas cuando leen la historia, quizás piensen que es una mujer como muy poco interesante o no hay mucho que aprender de ella. Sin embargo, vamos a encontrar y vamos a descubrir tantos principios que esta mujer nos enseña en una situación lamentable, brutalmente dolorosa. Yo creo que de esas escenas que nos toca transitar por la vida, que uno tiene que detenerse y reflexionar en cuántas cosas tenemos que aprender o desaprender. Pero bien, qué bueno que estamos juntos en este día y hemos estado estacionadas en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, verso al 14. Nosotros encontramos a la luz de la palabra tantas mujeres destacadas como Débora. Bueno, en realidad hay dos Déboras en la Biblia, una que fue nodriza de Rebeca en Génesis 35 y la que más conocemos en realidad es a Débora la profetisa. Encontramos a una Ana que pudo tener su hijo Samuel porque una mujer que decidió creer en esperanza contra esperanza. Tenemos a una Jocabed que pudo construir un arca para su pequeño hijo que tenía edicto de muerte aún antes de nacer. Pero bien, hoy quiero rescatar la vida de Rispa. Como les decía, carbón encendido. De hecho, yo me he autodenominado siempre, hace muchos años, como carbón encendido. ¿Por qué? Porque puedo pararme en la brecha a favor de mi familia, abrigarles con mis oraciones, pelear batalla espiritual, estar ahí a tiempo y fuera de tiempo, así como usted también ama a su familia y estamos con nuestras armas espirituales, la palabra, la oración, el ayuno, el abrigarnos en esa comunión hermosa. Así de que aquí estamos en este segundo libro de Samuel. Aquí vamos a encontrar que se trata de esta mujer prominente, sí, por haber sido concubina del rey Saúl, y de esta relación nacen dos hijos. El primero que se menciona en la Biblia es a Armoni y el segundo es a Mefiboset. Por favor, no vaya a confundir a Mefiboset, el hijo de Jonatán, el que era lisiado de sus pies, ¿se acuerda usted? En 2 de Samuel capítulo 4, y tenemos a este Mefiboset que viene a ser nieto de Saúl, hijo de Saúl, perdón. Uno es nieto y el otro es hijo. Así de que aquí encontramos en este segundo libro de Samuel la historia, que lo voy a compartir de manera general, en donde encontramos que la Biblia registra que en los tiempos de David se vinieron 3 años de una hambruna terrible. Entonces David le pregunta al Señor que por qué esta hambruna. Inmediatamente el Señor le responde y le dice, por cuanto, dice, es por causa de Saúl, le responde Dios a David, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas, dice, no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos por su celo, por los hijos de Israel y de Judá. Entonces viene David y les pregunta, ¿y ustedes qué es lo que quieren? ¿Qué satisfacción les puedo dar yo a ustedes? Y la respuesta de ellos es impresionante porque le dicen, nosotros no queremos oro, no queremos plata. En otras versiones dicen, nosotros no queremos sus riquezas, sino lo que queremos es que nos den 7 varones de sus hijos
para que los ahorquemos delante de Jehová. Mire qué cuadro tan desgarrador. A todo esto, David ni siquiera tiene un panorama completo de por qué esta gente está pidiendo la muerte de 7 de la casa de Saúl. Así de que lo que David les dice, bueno, yo se los voy a dar. Y dice los siguientes versos: y el rey les dijo, se los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, el hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Aquí se le perdona la vida a Mefiboset, el hijo de Jonatán, pero no se le perdona la vida al hijo de Rispa con Saúl, que también se llama Mefiboset. Y los entregaron a los gabaonitas y ellos mueren. Así de que usted dice, pero bueno, ¿qué es lo que podemos aprender y por qué esta hambruna? ¿Qué había ocurrido para que esta gente venga a pedir más que una venganza, que se le hiciera justicia? En el libro de Josué, en el capítulo 9, la Biblia registra que el Señor, en ese segundo capítulo de Samuel, le dice a David la causa, y la causa la encontramos en este capítulo 9 de Josué, en donde leemos que ahí están los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos. Y cuando ellos escuchan de todas las maravillas, las cosas poderosas que está haciendo el Señor para Israel, ellos deciden unirse para pelear contra Josué y contra Israel. Así que esta gente fue bien astuta. Los gabaonitas fueron súper astutos porque enviaron extranjeros diciéndoles como que tenían una pobreza extrema y querían unírseles. Así de que en ese capítulo 9 encontramos nosotros a Josué, que de manera ingenua acepta a estas personas sin preguntar sus antecedentes, pero 3 días después se dan cuenta que han sido engañados, pero ya se había hecho un pacto con ellos. De hecho, en el verso 16 de Josué capítulo 9 dice: pasados 3 días, después que hicieron la alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Pero como les digo, el pacto ya había sido hecho, entonces un pacto no se podía quitar. Los toman a los gabaonitas y los toman para que fueran los leñateros y los aguadores para la congregación y el altar del Señor. Pero este pacto que Josué hizo no fue respetado por Saúl. Y Saúl lo que hizo fue que le dio muerte a los gabaonitas. Entonces por eso es que viene este tiempo de hambruna de 3 años difíciles. Pero usted se dirá, pastora, pero qué tremendo esto. Sí, es tremendo. Y lo más tremendo es que habían pasado 400 años. Y usted puede decir, es bastante tiempo. Sí, pero es que tenemos un Dios que es un Dios de pactos. No se había nulificado el pacto que Josué había hecho con los gabaonitas. ¿Por qué? Porque Dios jamás va a romper un pacto. Y ahora David y el pueblo sufren las consecuencias. Y aquí tenemos en el escenario a esta mujer cuyos 2 hijos son tomados para ser ahorcados. ¿Y qué hace Rispa? ¿Qué hace esta mujer? En el verso 10, siempre estoy en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, dice: entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó, mire que la Biblia dice que Rispa no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, de los que habían hurtado en la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos,
cuando mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también, mire qué tremendo, los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Sid su padre, e hicieron todo lo que el rey había enviado a decirles. Y entonces Dios fue propicio, mire, a la tierra después de esto. ¡Qué tremendo! Esta mujer toma esa tela de silicio, que era una tela tremendamente áspera, de color oscuro. Usualmente era hecha de pelo de cabra y era usado por los dolientes o los que acompañaban a un féretro. Pero quiero rescatar lo que mencionamos la semana anterior. Esta es la segunda vez que Rispa es violentada en su dignidad como mujer. Acuérdese usted que lo vimos en el primer libro de Samuel, cuando Abner dice a Abner, lo confronta, es confrontado por el pecado de ser y de buscar a Rispa para también tener relaciones con ella. Y cuando es confrontado, entonces, ¿qué pasa? Simplemente se sacude las manos Abner y dice, ese es problema de ella y no mío. Ella es la que ha pecado. Entonces encontramos nosotros que esta es la segunda vez que esta mujer es víctima, es violentada, es maltratada. Qué difícil. En ese escenario de vida, en la primera vez, ya Saúl había fallecido, era una mujer viuda. Pero cuando confrontan a este hombre llamado Abner, lo que hace es como ser indiferente y dejarla simplemente con una situación nada fácil. Pero bien, encontramos aquí también que esta mujer, que a pesar de que este hombre, Isboset, confronta a este hombre Abner, no la vemos con una reacción de querer defenderse. Simplemente decide avanzar. Usted puede encontrar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3, toda la historia, cómo habla de la guerra que había entre la casa de Saúl y la casa de David, y cómo este hombre se esforzaba a Abner, dice, por la casa de Saúl. Quizás se sentía con derecho, al trabajar mucho, que podía tomar a alguien que había sido concubina del rey Saúl. Pero bien, esta es la segunda vez que esta mujer está en una situación nada favorable. ¿Y qué encontramos aquí? Que en el corazón de esta historia vamos a poder ver claramente cómo los pactos fueron violentados, cómo florece la venganza, florecen aquellas cosas que no se manejaron bien, y a pesar de que habían pasado 400 años. Pero encontramos también, en medio de esta situación brutalmente dolorosa para Rispa, cómo reacciona esta mujer frente a un escenario de vida nada fácil. ¿Se imagina usted el cuadro? 2 de sus hijos ahorcados por la mala decisión de un hombre lleno de celos, lleno de venganza. Y cuando este escenario me hizo reflexionar que cuando somos flexibles, entonces somos capaces de sortear las diferentes situaciones que la vida nos presenta. Y muchas veces el apartarnos, el murmurar, el quejarnos, de repente como que queremos quedarnos estacionados en el dolor. Pero en algunos otros programas se ha hablado sobre la resiliencia, que es la capacidad que tenemos para poder enfrentar las diferentes situaciones que golpean nuestra vida, ya sean adversas, ya sean que nos mueven el tapete, y que podemos salir siendo fortalecidos por el poder del Señor en medio nuestro.
Y más allá de lo que podamos nosotros experimentar, tenemos que encontrar los principios que el Espíritu Santo de Dios quiere hablarnos en este día. Y muchas veces debemos de cuidar nuestro bienestar emocional, espiritual, relacional y la manera como reaccionamos. Por favor, no me vaya a malinterpretar pensando en que tenemos que resignarnos entonces ante las situaciones o los escenarios nada favorables. No, lo que tenemos que hacer es encontrar el propósito en Dios y que sea el Espíritu Santo quien hable a nuestro corazón y nos instruya y nos redarguya y que cosas se desprendan de nuestra vida. Y permitirle al Señor que Él siga siendo Dios. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y es su palabra la que es el ancla segura para nuestras almas. Y quiero que rescatemos el primer principio que encuentro en esta historia brutal y dolorosa del segundo libro de Samuel, capítulo 21, hablando de esta mujer llamada Rispa. Este carbón encendido que me parece que el significado de su nombre viene como anillo al dedo. Y el primer principio es perseverancia. Obviamente cuando somos perseverantes, somos personas que podemos caminar con un alto compromiso de fidelidad, de amor. Y mire que la historia registra en ese versículo 10 del capítulo 21 que esta mujer, estos hijos fueron colgados, pero sus hijos, aunque estaban colgados, ella no intenta bajarlos. Mire que es interesante que en el día espantaba todas las aves de rapiña y en la noche se tomaba el tiempo para espantar a las fieras del campo. ¿No le parece a usted que esta mujer es extraordinaria? Esta mujer no es insignificante, es una mujer con una perseverancia absoluta. Y si lo ponemos en el plano espiritual, ¿qué estamos haciendo usted y yo para apartar esas fieras y esas aves de rapiña que están tratando de devorar el corazón de nuestro hogar, de nuestros negocios, de aquellas cosas que son nuestros sueños? Así que encuentro un tremendo principio de perseverancia en esta mujer. Mire que yo me imagino que se mantiene ahí con su corazón quebrado, hecho pedazos. ¿Y sabe qué me impresiona más de esta mujer? Que se somete al juicio divino. Esta mujer no cuestiona. Yo me imagino que tuvo que darse cuenta de todo lo que el escenario, de lo que Saúl había provocado. ¿Y cómo puede ella sortear este dolor? Y yo me pongo a pensar con la actitud de esta mujer llamada Rispa, que es una mujer que nos deja tremendas lecciones a nosotros, no solamente a las madres, sino también a los padres de familia. ¿Qué hacemos cuando nuestros hijos quieren caminar en su propia voluntad? O cuando ya son grandes, que tienen su propia agenda. Pues mis amados, hay que seguir amándolos, abrigándolos con nuestras oraciones. No les neguemos el consejo. Porque manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y mire la perseverancia de esta mujer. La Biblia dice en el verso 10, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. ¿Sabe cuánto tiempo había transcurrido? 5 meses. ¡Wow! 5 meses es bastante tiempo, mis amados. Si nos agotamos simplemente cuando fallece una persona, y claro, en este tiempo de pandemia que no hemos podido asimilar el dolor de la pérdida. De hecho, la otra semana vamos a estar hablando de cómo caminar en el tiempo de duelo, y en este tiempo ni siquiera hemos podido hacer el duelo correcto o el duelo necesario, porque un duelo jamás lo vamos a ver como correcto o necesario, porque muchas veces son tan brutales los escenarios de vida que es difícil poder entender el por qué. Pero más del por qué tiene que ser un para qué.
Y aquí tenemos a esta mujer estos 5 meses. Imagínense, si tal vez nos sentimos agotados porque tenemos que desvelarnos cuando tenemos los tiempos oportunos para estar con las personas y despedirnos, y no digamos 5 meses. Y 5 meses que se mantuvo ocupada. Esa mujer no estuvo ahí solo lamentándose o lloriqueando, como decimos por ahí. Esta mujer decidió espantar a esas aves de rapiña y a esas fieras del campo. Usted tiene la autoridad. No olvide que Satanás tiene fuerza, pero usted tiene autoridad en el nombre de Jesús. Use esa autoridad y pelee la batalla espiritual sobre todas esas cosas, ese olfato espiritual que usted necesita tener. Dígale: Señor, yo quiero capacitarme. Quizás usted necesite esos 5 meses de pelear esa batalla espiritual y pararse en la brecha y no dejar que ninguna arma forjada en contra de nosotros pueda prosperar. Y así estuvo esta mujer. Esta mujer estuvo de manera física. Esto no es ficción. Esto fue un escenario de vida que le tocó vivir a Rispa. 5 meses de tribulación, pero la pasó con perseverancia, con paciencia, con esperanza. ¿Sabe que la perseverancia es ese esfuerzo que usted y yo hacemos de manera continua? No de cuando en cuando o de cuando en vez. Si usted cree que con una oracioncita de 2x3 se va a sacudir el infierno o la opresión, está sinceramente equivocado. Hay que tomarnos el tiempo para tener el discernimiento que viene de lo alto, porque no es a nuestra manera, tiene que ser a la manera. Vamos a enfrentar las situaciones difíciles. Y aquí encontramos que la perseverancia nos propone buscar soluciones a las dificultades que puedan surgir. Si usted no sabe qué hacer, dígale: Señor, alumbra mi entendimiento, dame el discernimiento. Ocupo el discernimiento del Espíritu Santo. Así que deje de quejarse, levántese en el nombre de Jesús y párese en la brecha. Rispa lo hizo. Rispa tenía la capacidad de no solamente ver el momento, estaba viendo más allá de lo que le estaba gritando las circunstancias. De hecho, Romanos capítulo 5, versos 3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿El qué me puede decir usted a mí? Sí, la Biblia dice que debemos de gloriarnos en las tribulaciones, en aquellas cosas que nos desencajan, en aquellas cosas que sacuden nuestro corazón, en aquellas cosas que somos violentadas. La Biblia dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sí, necesitamos el fruto de la paciencia. Hoy todos lo queremos rapidito, ¿verdad? Tenemos el microondas, chasqueamos los dedos y se encienden las luces, pero no es así con nuestra vida espiritual. Hay que tener paciencia, hay que perseverar una y otra vez. Y dice: la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Usted puede decir: usted tiene esperanza, pues no se sienta avergonzado, no se sienta avergonzada, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Usted tiene esperanza en el nombre de Jesús. Mire, Rispa hizo esa perseverancia pública, hizo público su amor. No le importó lo que los otros pensaran o dijeran. Acuérdese que venimos compartiendo el segundo libro de Samuel 21. Es David quien está enfrentando una hambruna por 3 años, y es Dios quien le da la razón del por qué la hambruna. Hay veces vienen hambrunas a nuestras vidas, a nuestras casas, tiempos difíciles. Pues haga un alto y pídale el discernimiento al Señor y dígale: ¿por qué estamos transitando por esta hambruna, por esta necesidad, por esas cosas, esos negocios que se vienen abajo, esas cosas que usted dice: no entiendo? Pues haga un alto, y yo estoy segura que el Espíritu Santo le hablará. Nuestros hijos quizás no hacen lo correcto, quizás nuestros hijos están corriendo en lugar de caminar, pero aún así usted puede perseverar en oración. No lo suelte. Si sus hijos todavía están bajo el techo de su casa, y aún aunque ya hayan salido de nuestros hogares para hacer sus hogares, nosotros como padres, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos
que apartar tiempo para clamar por ellos. Mire que Rispa no impidió que la justicia estuviera ahí, a pesar de ser injusto lo que le había ocurrido a ella. Así de que esta mujer, para muchos quizás de poca influencia, pero para mí una mujer que requiere de mis respetos y de mi admiración, y que quiero aprender a perseverar como lo hizo ella. Y esa actitud, mire que esta actitud de ella, cómo es cuando perseveramos. En realidad la perseverancia no necesita ni siquiera que nosotros digamos que estamos perseverando. Hay una evidencia externa cuando usted y yo perseveramos en el Señor. Si usted dice, pastora, he orado una y otra vez, pues siga orando, siga creyendo. Mientras usted sigue clamando al Señor, el Espíritu Santo le irá dirigiendo a cosas mayores y mejores. Mire que en el verso 12 dice, siempre en el capítulo 21 dice, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, la concubina de Saúl. ¿Y qué hace David? ¿Sabe que David, la Biblia dice que toma los huesos de Saúl, toma los huesos de Jonatán, toma los huesos de estos 7 hijos de la casa de Saúl y les da una sepultura digna? Mire que lo que hace Rispa es que provocó la conciencia de David, haciendo que aún Saúl, con todas las cosas mal hechas en su vida, pudiera tener un lugar en donde fuera sepultado, en ese sepulcro de Cis, ahí en la tierra de Benjamín, como dice la palabra. Saúl por ser rey y Jonatán por la amistad que tenía con David, fueron sepultados de manera digna. Pero mire la fidelidad de esta mujer nos lleva a nosotros a un llamado, que muchas veces las cosas que son tragedias, las cosas que nos causan unas punzadas en el corazón, pueden tornarse para bien. Y esta actitud amorosa, yo me imagino, ¿se imagina todo el vecindario? Porque estos hombres, estos 7 hombres fueron colgados públicamente. Las personas que pasaban quizás pensarían que Rispa estaba loca. No, no estaba loca, estaba defendiendo a quien más amaba, a sus hijos. Y posiblemente a usted le digan que es una fanática de la oración. Gloria a Dios, que fanática de la palabra y de creerla y de ponerla no solamente en su corazón, sino en su boca. Porque la Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que, mis amadas, hay que aprender a perseverar, a mantenernos constantes como lo hizo Rispa, a pesar de que la situación se ponga complicada. Y entre más complicada sea la situación, más usted debe de perseverar, a creerle al Señor que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestra justicia. Él es Jehová Sidkenu, Él es justicia nuestra. La Biblia dice que por torpe que seamos no nos vamos a extraviar del camino. Y hoy permítame orar por su casa, permítame orar por su vida, a todos los hermanos y hermanas que están conectados a esta hora, ya sea a través de Facebook o a través de YouTube, que el Espíritu Santo pueda fortalecerles, o en el horario en su país. Quiero bendecir su vida y que el Espíritu Santo ponga un bálsamo, y lo quiero hacer con esta palabra del profeta Isaías en el capítulo 41, verso 10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. Si usted puede levantar sus manos ahí en donde está, usted puede decirle: Señor, no voy a temer porque tú estás conmigo. Dígalo, esto es una bofetada espiritualmente al infierno, a los opresores. Son derribados cuando usted y yo decidimos creer y decir: Señor, no voy a temer porque tú estás conmigo. La Biblia te dice: no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Oh Señor, en el nombre de Jesús, que las fuerzas sean renovadas en Cristo Jesús. Y dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oh Padre, gracias porque tú lo haces, Señor. Hay un poder del Espíritu Santo de Dios que está corriendo sobre todo tu ser. Oh, en el nombre de Jesús,
hay una gracia de lo alto, hay cosas que se están desprendiendo de tu vida, pero es el Espíritu de Dios quien lo está haciendo, quien está poniendo un bálsamo de sanidad sobre tu corazón. Y dígale: Señor, gracias. Hoy levanto mi mirada, hoy voy a perseverar, hoy voy a ser como esa mujer Rispa, voy a ser un carbón encendido, Señor, en el nombre de Jesús. Y voy a darme, Señor, voy a venir al altar, voy a tener un encuentro con el Eterno, en el nombre de Jesús. Muchas de ustedes han empezado a adorar, hay un cántico en tu boca, sigue adorando. El Espíritu Santo está ahí para fortalecerte, está ahí para guiarte, para instruirte, y hay un cántico de Dios en tu boca. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo cenagoso. Oh Señor, gracias. De ese lodo cenagoso, de ese pozo de la desesperación, Él pone tus pies sobre peña y endereza tus pasos. Y luego pone un cántico nuevo en tu boca. Señor, gracias por tu paz. Gracias por tu fortaleza, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida, Señor. Gracias por este principio de perseverancia. Lo voy a atesorar, lo voy a poner en práctica, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Soy la pastora Doris de Aguilar y este es un espacio de nuestro programa de Bellas por Siempre de la Iglesia Cristiana La Casa del Padre. Hasta la próxima semana.